Lenguajes y autómatas. En este video vamos a ver la definición de un lenguaje dentro de la teoría de autómatas, lo que es propiamente un lenguaje formal. Vamos a ver también cuáles son las posibles operaciones con este tipo de lenguajes y algunos ejemplos de estas operaciones. La definición de lenguaje formal nos dice que es un conjunto de palabras y estas palabras a su vez están formadas por símbolos que pertenecen a algún alfabeto. Por ejemplo, el lenguaje español, decimos que son todas las palabras en español, pero esas palabras están formadas por símbolos que pertenecen a un alfabeto. En este caso, el alfabeto es de la A a la Z. También vamos a denominar lenguaje universal al conjunto de todas las palabras que se puedan formar con ese alfabeto. Siguiendo el ejemplo del español, un lenguaje universal, además de las palabras que ya conocemos en español, también incluiría, por ejemplo, la A, la AA, AB, que aunque no son palabras que nosotros entendamos, sí pertenecen al lenguaje universal para ese alfabeto. El lenguaje universal lo vamos a representar con sigma asterisco. Para representar los lenguajes vamos a utilizar una L mayúscula y un subíndice. La primera operación que podemos realizar con los lenguajes se denomina unión. Se llama unión de los lenguajes L1 más L2 al conjunto formado por todas las palabras que pertenezcan al lenguaje 1 y las que pertenezcan al lenguaje 2, sin repeticiones. Por algunas razones históricas se suele utilizar el símbolo más para la unión de lenguajes, en lugar de utilizar el símbolo U que generalmente se utiliza en la unión de conjuntos. Por ejemplo, pensemos que tenemos los siguientes dos lenguajes. La unión de estos dos lenguajes dará como resultado lo siguiente. La siguiente operación la denominamos concatenación. Llamamos concatenación de dos lenguajes L1 y L2 al conjunto de palabras que resulte de concatenar cada una de las palabras del lenguaje 1 con cada una de las palabras del lenguaje 2. Generalmente para representar la operación de concatenación se suele utilizar el punto. Por ejemplo, si tenemos los siguientes dos lenguajes L1 y L2, el resultado de la concatenación sería el siguiente. Otra de las operaciones la denominamos potencia iésima. Esta consiste en concatenarlo consigo mismo y veces. Generalmente esto se representa con un número superíndice, el cual indica cuántas veces se debe repetir la concatenación. Por ejemplo, si tenemos el siguiente lenguaje, su potencia iésima, en este caso 3, daría como resultado lo siguiente. Otro tipo de operaciones las denominamos como iteración, cierre o clausura. Esta nos indica que el lenguaje se puede repetir una infinita cantidad de veces.
Existen dos tipos de cierres. El cierre asterisco, que se representa con un asterisco superíndice y que indica que el lenguaje se puede repetir desde 0 hasta infinitas veces. Y el cierre positivo, el cual se indica con un más como superíndice y nos indica que el lenguaje se puede repetir desde 1 hasta infinito. Por ejemplo, si tuviéramos el siguiente lenguaje con un cierre asterisco, nos indicaría que se puede repetir desde 0 hasta infinitas veces. Y si el cierre fuera positivo, nos indicaría que se puede repetir únicamente desde 1 hasta infinitas veces. Por lo tanto, cuando la cláusula es un asterisco, el resultado puede contener palabras vacías, pero cuando el cierre es positivo no puede contener palabras vacías. Por último, tenemos la operación del lenguaje reflejo o lenguaje inverso, el cual vamos a representarlo con un superíndice con la letra R. Esta operación consiste en invertir cada una de las palabras que pertenezcan a ese lenguaje. Por ejemplo, si tenemos el siguiente lenguaje, el resultado de aplicar la operación inversa nos daría el siguiente resultado. El estudio de la teoría de los lenguajes formales está muy relacionado con la teoría de máquinas abstractas y nos sirve para poder comprender las propiedades de los lenguajes y poder implementarlos en diferentes tipos de herramientas, como por ejemplo son los compiladores, los correctores ortográficos, los traductores de idiomas, máquinas automáticas, intérpretes, asistentes y muchas otras herramientas que operan teniendo como base un lenguaje. Por ello es importante entender estos conceptos básicos.